Muy bien. Bueno, una de las noticias que el gobierno llama a la vuelta de la normalidad a partir de hoy, porque por supuesto hemos estado muy, eh, muy complicados con esto del trabajo a medias. O sea que, de todas formas, ya es necesario continuar hacia adelante, ¿verdad? Muy bien. El gobierno llama a la normalidad tras el paso del huracán Melissa. El gobierno dominicano hizo un llamado a la normalidad tras el paso del huracán Melissa luego de que las condiciones meteorológicas comenzaran a mejorar en gran parte del país. Las labores públicas y privadas, así como la docencia, se reactivan este lunes, excepto en las 4 provincias que permanecen en alerta roja: Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Durante una rueda de prensa realizada ayer domingo en el Centro de Operaciones de Emergencia COE, el predictor del Instituto Nacional de Meteorología Indomet, Wagner Rivera, informó que las lluvias han comenzado a disminuir su intensidad. Sin embargo, advirtió que a partir del martes podría volver a incrementarse en algunas zonas del territorio nacional. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, anunció que las clases se reanudarán hoy lunes en las provincias bajo alerta verde y amarilla, mientras que en las zonas declaradas con alerta roja se mantendrá la suspensión como medida de precaución ante los efectos del fenómeno atmosférico. El huracán Melissa, que en los últimos días afectó gran parte del país con lluvias y ráfagas de viento, ha dejado daños materiales en varias comunidades del sur, por lo que las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los impactos y en la asistencia a las familias afectadas. Bueno, hay imágenes que dan muestra de las inundaciones y los deslaves y los derrumbes y todas esas cosas. Hay muchas situaciones que se han venido dando. Pero bueno, vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Considera usted acertado que el gobierno haya llamado a la normalidad tras el paso del huracán Melissa? Se refiere al día de hoy. 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras plataformas digitales. Aquí estamos como cada día. Muy bien, adelante con el tema. Bueno, yo considero que el gobierno tomó las decisiones correctas en esta ocasión. Esto es fruto de lo que pasó hace precisamente 2 años, que los aguaceros sorprendieron a todo el país y entonces el año pasado una tragedia. Precisamente a final del mes de octubre, principio del mes de noviembre, que son ahora, desde mi punto de vista, los meses más peligrosos en este sentido, porque vimos en el 23 una situación que se dio, luego la vimos en el 24 y ahora la estamos viendo en el 25, lo que significa que pudiera ser eso una tendencia. Si usted saca el promedio, bueno, estamos hablando de 3.3, una cantidad de lluvia excesiva que cae. No solamente por el tema de Melissa. Yo le invito a usted que le ponga atención. Póngale atención a los aguaceros que están cayendo últimamente. No sé si es que no hay drenaje, no sé si es que está lloviendo más. Se dice que sí, que está cayendo más agua que... Pero hay una situación y es que las calles se inundan, o sea, los pueblos se inundan. La capital se vuelve Venecia. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y me parece a mí que estos meses, octubre y noviembre, son meses muy peligrosos para la República Dominicana por la cantidad de agua que se acumula fruto de las lluvias. Entonces considero que fueron muy atinadas las medidas que tomó el gobierno
de darle seguimiento, de ir informando constantemente, pero además de ir informando también, bueno, parar la docencia, suspender la docencia donde era necesario, luego en todo el país y luego también la jornada laboral. Y voy a explicar por qué. No es lo mismo un fenómeno natural, una inundación, usted en su casa que usted en la calle, que fue lo que pasó en el 23, que mucha gente iba en la calle saliendo de su trabajo y entonces vino este aguacero, esta lluvia intensa y lamentablemente mucha gente perdió la vida ahogado por esta cantidad enorme de agua. Entonces es lo que estamos viendo ahora. Aquí en San Francisco, que es donde tenemos sede, esta televisora, usted sale a la Sánchez y la Sánchez ya se está inundando. Me parece algo impresionante, pese a que se hizo un trabajo en la Cañada Grande, pero entonces resulta que la Cañada Grande se rebosa de agua. Increíble, yo la vi el otro día y decía, pero ¿cómo es esto? Y es lo que está pasando. Parecería ser que sí, que está cayendo más agua que nunca y que entonces el agua no encuentra por dónde salir. En la capital yo creo que hay que tomar la idea que planteó el hijo de Fulvio Ureña, Juan Fulvio, mejor conocido como Fulvito, que él dice que la capital hay que tunelarla hacia el mar. No sé cuándo lo van a escuchar, pero yo creo que sí. Porque si el problema es que el agua no encuentra por dónde salir, entonces hay que hacerle ese espacio para que salga. Lo mismo que decía del tema del río Yuna, que a Yuna hay que abrirle hacia el mar. Porque cada vez que él está buscando su camino, entonces lo que hace es que desborda y llena todo. Entonces hay que abrirle su camino. Bueno, Sí concluir, Amado, diciendo que luego, ¿verdad?, destacar la buena labor que hizo el gobierno acá, pero sí, ojalá pudieran hacerse campaña explicándole a la gente qué es lo que es una alerta. Alerta verde, qué es lo que significa. Alerta roja, qué es lo que significa. Alerta amarilla. La gente no entiende nada de esa vaina. La gente sabe que es rojo, amarillo y verde, pero la gente no entiende cuál es el nivel de peligrosidad, independientemente de que los rojos le diga a usted, ¿verdad? Pero hay que explicarle eso constantemente a la gente para que la gente aprenda. Creo la que gente debe se ser mete en campaña. rojo en un semáforo sabiendo que del otro lado puede venir el Exacto. peligro y con todo y eso lo hacen. O sea que esas alertas. Y prueba de ello es, como ustedes vieron, cómo andaban la muchachada. Y no tan muchachos tampoco. Había gente ahí con 30 años bañándose en la calle, Sí, sí. dejando que el agua se lo arrastrara, se lo llevara. Eso era un gozo, eso era una maravilla. Es un pueblo de gente con poca cultura, con poca formación, y eso hace que seamos temerarios, porque el que no sabe como el que no ve, decía mi abuela. Lo que quiere decir que esas cosas son las que uno vive criticando, porque en definitiva el hecho de que la educación no haya creado dominicanos responsables es el fruto de lo que pasa posteriormente en el futuro. Lamentablemente, el país no va a cambiar hasta que no se asuma eso con verdadero criterio. Como tú dices, el presidente y su equipo tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado. Ahí han estado vigilando las presas, hemos estado viendo el fin de semana videos de Olmedo Cava y el propio presidente Luis Abinader, revisando las presas para ver cuál es la situación. Hay un temor con Atillo, porque Atillo parece que tiene tendencia a derramar agua en situaciones como esta, y entonces pues esa es la única que puede tener posibilidades de que derrame. Todavía no lo está haciendo, pero puede ocurrir si las aguas siguen. Y por supuesto las aguas van a seguir. No ya con la misma intensidad que días anteriores, pero sí continuará lloviendo, sobre todo en horas de la tarde en esta zona. Hay que continuar con las alertas, hay que seguir pensando en que pueden haber derrumbes, pueden haber inundaciones repentinas,
Y si usted no tiene nada que hacer en la calle, o sea, no es necesario que usted salga, quédese en la casa, porque definitivamente mientras más hay gente expuesta, más fácil es que ocurra una desgracia. Todavía ya el peligro mayor aparentemente pasó el peligro mayor, pero todavía no estamos exentos. Estamos viendo la trayectoria de Melissa, y Melissa le está pasando por encima a Jamaica. De hecho, el ojo del huracán está mitad al país. Y es un huracán con vientos de 160 kilómetros por hora, ya es categoría 5. O sea que ya es un adulto. Miren cómo está, miren a Jamaica. Jamaica es ese puntito rojo que se ve ahí y definitivamente le está dando bien duro a Jamaica. Vamos a ver, le va a dar también a una parte de Cuba, sobre todo la parte oriental, Santiago de Cuba y esa zona. Y cuando llegue a Cuba, entonces podría aumentar las posibilidades de lluvia en la República Dominicana y por supuesto en Haití, porque Haití queda más cerca de Cuba que nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas circunstancias para mantener las alertas. Pero bueno, hay que felicitar al gobierno por la manera como manejó este fenómeno y ojalá, y hay un tema, miren, aquí nos quejamos de los daños y nos desgarramos la vestidura, que allí hubo un derrumbe, que aquí hubo una inundación, que se fue un puente, la mitad de una carretera, pero nos olvidamos de una cosa. ¿Qué significa eso económicamente para la República Dominicana? En términos del presupuesto que no estaba, porque eso no está contabilizado en el presupuesto. Esos cuartos hay que buscarlo. Si hay una declaratoria de emergencia para cubrir esas fallas, esas faltas, esos daños, indudablemente que ahí también se va a abrir una gran brecha para que los ladrones de siempre quieran obtener beneficio, ¿verdad? Eso también es un peligro. Pero no nos damos cuenta que andamos hablando de, creo que en el anterior fenómeno se gastaron unos 33 mil millones de pesos, se perdieron, sumando todos los daños que provocaron. Y la pregunta es, ¿por qué no arreglamos las cosas antes para que cuando se produzcan esos fenómenos que no van a dejar de pasar, que a lo mejor vengan en este tiempo producto del cambio climático con más furia que lo que eran antes? Entonces, ¿por qué no resolvemos los problemas antes de que lleguen para que cuando lleguen sean menores los daños? Ahí hubo en Constanza una carretera que se fue, un gran pedazo, y dejó incomunicada a varias comunidades. Y la circunvalación de Baní sí, se abrió. O sea, estamos hablando de que ahí hay un problema de supervisión con la compañía. Si no hay una razón natural que sea una causa de fuerza mayor, hay que ver que no hubo supervisión. Y este no es un país para estar en ese dispendio de tirar dinero para arriba. Bueno. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros en este inicio de semana, final de mes. Adelante con el tema, querida. Sí, a propósito de esta tormenta y lo que mencionabas de Jamaica, veíamos algunos dominicanos que están en esta isla muy preocupados, resguardando sus hogares, sus ajuares, por el impacto que se espera que pueda tener. Nosotros, aún con el impacto que tuvimos de importantes lluvias y que continuarán, no hemos salido del todo. Somos aparentemente a los que menos duro nos dará. Sí. Partiendo de la trayectoria, el fortalecimiento que va obteniendo cada día, la velocidad que lleva, y esto definitivamente, nosotros que estábamos en principio no teníamos alerta, luego pasamos a una alerta verde, luego alerta amarilla, sobre todo por el Bajo Yuna, pero aquí en San Francisco de Macorís y otras ciudades como Puerto Plata, como algunas 4 que ni siquiera tenían alerta, tú sientes
que todo está relativamente normal. Pero definitivamente el país y las zonas en alerta roja y ahora la zona sur, que tenemos tres provincias en alerta, Barahona, Baní, que ha afectado muchísimo, tienen una situación difícil. Tenemos una condición climática difícil. Ver gente, veía una joven que decía, yo perdí todo, o sea, estamos hablando de República Dominicana. Más de 30 familias que perdieron todo. Sí, pero ¿dónde vivían esas familias? En donde había alertas rojas, donde hay diferentes puntos. Ok. Y decía ella, dice, yo tengo esta ropa porque me la regalaron. Se me fue todo. Y así diferentes casos de personas de barrios muy, muy afectados en algunos sectores de Santo Domingo y en otros puntos donde ha habido mucha agua. Han habido derrumbes. Hemos visto, señores, carreteras y ahí se muestra una vez más la debilidad que nosotros tenemos y estos vicios de construcción. Un dinero prácticamente perdido. Tú tienes miles de millones que se invierten en asfalto. Y a la primera agua que cae, aún siendo agua fuerte, ok, pero tú ves que se abren. Entonces, todo esto llama la atención y debería de... Es como hablar o llover sobre mojado de los mecanismos de supervisión que se tienen en los proyectos importantes y los no importantes desde el Estado, para que podamos tener trabajos duraderos y que sean inversiones sostenibles en el tiempo, que a la primera no se vayan. Eso por un lado. Entonces, la otra realidad que tenemos, el compromiso ciudadano. Señores, la responsabilidad social individual. La responsabilidad social de cada individuo particular. Tú observar gente en medio de una tormenta, en medio de importantes lluvias, bebiendo, con música, vehículos agrupados en algunos sectores de la capital, un nivel de irresponsabilidad mayúsculo. Algunos surfeando, donde las playas estaban cerradas por el nivel de riesgo. Hubo un grupo que andaba en una hoyola en la capital. Sí. Con remo de pala, con pala, como remo. Y eso muestra, señores, es una vergüenza. Eso muestra el nivel de irresponsabilidad de muchos dominicanos, el nivel de educación, de conciencia. ¿Usted cree que es posible que en medio de un llamado de alerta roja por los niveles de lluvia, de agua, cuando tiene gente que está en condiciones de mucha vulnerabilidad, que se le está yendo todo, y tú tener un grupo de gente bebiendo y teteando? Entonces tú tienes estos aspectos, el tema de la irresponsabilidad ciudadana, tenemos el manejo del gobierno, que de manera constante y con un nivel de compromiso y de también responsabilidad, manejaron todo el tema, situaciones que hemos tenido en otras ocasiones y que evidentemente no quiere que le vuelva a suceder, de ese fatídico 4 de noviembre, donde a todos nos agarró por sorpresa. El propio gobierno aparentemente no creó las condiciones de protección y de llamado. En esta ocasión, igual que el año pasado, fue diferente, haciendo lo que había que hacer. Nosotros duramos, y eso que en San Francisco, aún habiendo alerta, teníamos 3 alerta amarilla y algunas áreas de negocios cerradas. Pero en Santo Domingo, tú hablas con gente de Santo Domingo y te decían, bueno, pero yo siento que estoy como en la pandemia. Porque la gente en Santo Domingo tenía 3, 4 y 5 días cerrados, sin salir de su casa, porque no era cualquier cosita de agua. Entonces, lo que quiero decir, nosotros que estamos acá, que no teníamos lloviendo, niveles de agua, de lluvia, relativamente normal, pero donde estaban las alertas rojas, señores, cayó mucha agua. Y ahí están las evidencias de familias, de derrumbes, de gente que ha perdido todo. Y el impacto económico que esto tiene a nivel general y, por supuesto, ni decir en las zonas donde
cayeron las aguas y donde hay un tema económico que se va a ver muy afectado, el tema de la agricultura, las cosechas y demás, nos causa una situación económica a nivel del país. Ante todo esto, nosotros ahí anda otro ya, no recuerdo cómo es que se llama, pero vamos a esperar que ya el que ya se está formando y los que podrían continuar viniendo en esta temporada, pues que no nos impacte y no nos afecte de manera tan importante, bien, amado José Rosa. ¿Cómo no? Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que como dice el gobierno, vayamos a la normalidad y que no nos ataque otro huracán que viene por ahí. Date de esa nube. Adelante con el tema. Bueno, la planificación es importante siempre y nosotros somos un país en el trayecto de huracanes y de hecho tenemos temporadas huracanadas de una fecha a noviembre próximo y eso es producto de que el ciclo anual se combina una serie de fenómenos y de temperaturas que generan estos fenómenos ya convertidos en huracanes. Y el Estado en esta ocasión, y de una vez por todas, ha debido darse cuenta nuestras debilidades y sobre todo los ayuntamientos donde hay alta densidad poblacional como Santo Domingo, en todo el país, los ayuntamientos que son los responsables de la planificación y del uso de suelo. Nos damos cuenta cómo hemos ido construyendo una mole interesantísima y moderna sin pensar en la correntía, en los humedales y en la composición natural de la tierra que se construye. Muchas veces se tapan cañadas, se tapan lagos naturales que eran los que naturalmente no permitían que se inundaran los barrios. Pero ahí está la verdadera descripción de cómo hemos ido creciendo en nuestra ciudad. Aquí también en San Francisco hay muchos lugares que se inundan, residenciales. Y es producto de la planificación topográfica y saber hacia dónde van las aguas y cuáles aguas tú puedes parar y cuáles no. Las aguas siempre van a volver ahí. Entonces yo entiendo que hemos vivido de espalda a toda esta planificación y esta realidad nos golpea de frente y yo espero que alguien aparezca en este periodo que pueda decir, ven acá, espérate, nosotros tenemos que analizar bien cuando damos un permiso de construcción solamente porque hay un individuo que tiene todos los cuartos del mundo y muchos de ellos sin pasar por banco lo tienen en su casa. Sin pasar por banco. Y esas transacciones no requieren... Pero claro que sí, pero a ti y a mí, ya. Que si me recibo 800,000 pesos en mi cuenta, que soy un profesional liberal, que tengo negocios con una persona y yo se los recibo, o tengo una comisión. Saludos, estamos llamando del banco fulano de tal. Es para saber una transacción que usted acaba de recibir. Y yo un día le dije a un banco, digo, mira, pregúntele a los que tienen 300 y 400 millones, que usted no sabe dónde lo produjo, coño. Ay, tranquilo. ¿Por qué? Porque esto es una mentira, es una falsedad. Tranquilo. La de control de ¿cómo se llama? De lavado de activos. Eso nada más a nosotros los chiquitos. Eso como, si no con una carta, un empleado cualquiera no se la dan y le hacen todas las preguntas del mundo para sacar una cuentica con 1,000 pesos. Sí. Y aquí hay individuos que tú lo ves que andan en una jipeta hoy nueva. Pasan los años, llega la nueva y se montan en ella y tú no sabes dónde es que trabaja. Pero vive bien. Y no es hijo de Héctor Ricé ni de los Vicini. Y no es artista ni de embocero. Ni pelotero. Esa vaina a mí me encojonan.
me dan pique, porque esto es una desigualdad y nos tratan a todos como borregos. Entonces, como somos, dejémonos de ser borregos. Y al otorgar un permiso de uso de suelo, cambio de uso de suelo, sepan bien lo que diseñan los ingenieros, los arquitectos, y hay que hacerle el estudio de factibilidad de suelo y cómo se va a instalar un proyecto de 6, de 12 apartamentos, que por demás no piensan. Yo no compraría un apartamento donde no llega agua, que yo tenga que comprar camiones. No, prefiero estar alquilado y donde haya agua. Donde no hay cloaca o donde no hay sistema sanitario. ¿Por qué? Porque cada 6 meses estamos limpiando el séptico. Cada vaina hay que estar comprando camiones de agua. Entonces no tiene sentido. Entonces planifiquémonos mejor, no solamente en el área que vamos a explotar, sino también los servicios que vamos a ofrecer como ciudad. Yo no estoy en contra de las construcciones ni del constructor. Tengo bastante amigos y eso es producto del desarrollo, pero hagámoslo bien. Bueno, gracias, Francis.